Buenos días, bienvenidos a Sidoxia Radio. Mi nombre es Rosalux Freitag y bueno, me pueden decir Roxy o Rosa o como ustedes quieran. Yo estudié psicología y estoy ahora con mi amigo Clever Loor y él está en Guayaquil y yo estoy en Alemania. Se nota, creo, por la imagen, ¿no? Aquí no tengo luz del sol, allá donde está mi amigo Clever sí. Trabajo en psico-oncología actualmente y tengo experiencia de muchos años en investigación en psicología clínica y neuropsicología y psicología de la rehabilitación. Y bueno, ¿qué más les puedo contar? Estoy en Freiburg y y soy de Ecuador, ¿no? De Guayaquil. ¿Cómo estás, Clever? Cuéntanos. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes por acá. Un sábado un poquito nublado, estamos en época invernal, así que estoy ayudándome un poquito con luces artificiales. Eh, bueno, Ok. yo estudié de psicología, inicié allá por el 2003, más o menos. Voy aquí y desde entonces, pues, me he dedicado un poquito a varias cosas, porque aparte de la psicología, pues también tengo otras aficiones, otros otros gustos. Y esta parte informática que también me ha gustado bastante, pues me sirvió para un poquito incursionar después de haberme graduado en psicología en el terreno del marketing. Lo que es diseño y todas esas cuestiones, estuve un tiempo dedicado a eso. Después ya me dediqué de lleno a la psicoterapia de manera particular. Y a partir del año 2017, más o menos, sí, 2017 entré a trabajar en lo que es el sector público, en salud. Y desde entonces hasta la fecha me encuentro en eso, dedicado a eso. Y cuando hay tiempito libre, pues dedicarnos un poco a lo que es Sidoxia, que ya vamos a hablar un poquito de cómo inició eso y por qué estamos aquí, ¿verdad? Exacto. Este proyecto del podcast ya lo veníamos planeando creo que un año así, hablándolo, porque bueno, nació la idea, porque yo en lo personal escribo bastante, no sé si conocen mi blog, Psicociencias, también escribo para Sidoxia, en Blogspot y bueno, me he dado cuenta que ahora la gente no lee mucho, ¿no? Que es más audiovisual, entonces empezamos con nuestra cuenta de Instagram y Facebook, ¿no? Sidoxia, síganla. Creo que, bueno, también hay los links abajo para que nos sigan. Yo en lo personal escribo bastantes artículos, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que, bueno, también podemos hacer un formato audiovisual, perdón, y por eso nos decidimos a hacer ya este podcast desde hace bastante tiempo. Y para este año, por fin ya lo tenemos, bueno, estamos probando aún, ¿no? Es un formato informal, ¿no? Espero que nos salga bien, no sean tan duros con nosotros. Y bueno, aceptamos críticas constructivas, ¿no? Pueden escribirnos también si necesitan saber de algún tema y vamos a hablar, ¿no? De Sidoxia, cómo empezó. Creo que es un sueño que nació ya hace mucho tiempo, en el 2004, y empezó porque nosotros, bueno, nos hicimos amigos en la Universidad de Guayaquil, donde yo estudié el preuniversitario antes de venir a Alemania a estudiar. Y siempre hemos seguido en contacto y hay bastantes producciones desde eso, bastantes, hasta mi amigo Clever hizo un par de películas inclusive. Tal vez se los podemos mostrar si es que, no sé, lo permite el amigo, ¿no? Bueno, no sé, ¿qué más se puede decir de Sidoxia? Bueno, la idea de Sidoxia tiene que ver bastante con esto, que es la parte digital, la parte tecnológica, porque en aquel entonces, cuando estábamos en la universidad, yo noté que, bueno, antes se repartían los folletos con noticias sobre la facultad, eh, tipo revista, artículos científicos, cosas de novedad. Entonces, eso implicaba un gasto y la reproducción y todo eso. Entonces yo decía, eh, con un poco de experiencia en esto de lo digital, bueno, ¿y por qué no lo hacemos en web? En web no nos va a costar mucho y podemos subir cualquier tipo de información, bastante cantidad. Entonces, de ahí nace esto y justamente, pues,
son estas redes las que nos han permitido mantener el proyecto, porque tú y yo somos los que más hemos estado en esto. Hay una gran lista de personas que han apoyado en el proyecto y les agradezco mucho, siempre los recuerdo y todo, pero somos los dos los que más hemos estado pues, constantemente dándole alimentación a la página y ahora también a las redes sociales. Y esto nace pues como un espacio de opinión. Pues, de hecho, Sidoxia significa eso, o sea, opinión en temas de psicología, que son temas que muchas personas no los abarcan mucho, les tienen un poquito de miedo, de pronto un poco de estigma por el asunto este de la locura, de las enfermedades mentales graves, y no abordan temas psicológicos que son muy cotidianos, son cosas que a todos nos pasan, que todos tenemos ciertos momentos, y con un poquito de información, compartir este tipo de ideas puede resultar bastante productivo. Y esa es la idea de Sidoxia, o sea, un lugar donde se pueda opinar en temas referentes a la mente, al comportamiento y a todo lo que nos ocurre en nuestras vidas. Exacto. Uh-huh. Y bueno, si uno está interesado en la psicología, quiere saber un poquito más, o es estudiante de psicología, o simplemente porque le interesa la psicología, otros profesionales de psicología pueden escucharnos y también pueden hacer sus sugerencias o sus comentarios, sus críticas. A ellos está dirigido este podcast, ¿no? Y bueno, nosotros aquí opinaremos sobre distintos temas, temas relevantes en psicología. También temas un poco controversiales, si se los puede llamar así, ¿no? Y también, bueno, sobre todo informar, ¿no? Porque según nuestra opinión, hay una carencia de información en muchos temas de salud mental, y por eso estamos muy interesados en, bueno, poner en práctica este podcast y llegar a una gran cantidad de personas. Esperemos para que ese tema de la salud mental ya no sea tanto tabú, o ya no haya cosas así, creencias como que, bueno, si tienes una depresión es como que te da una gripe y te la puedes curar, y si no te la curas es porque no te dio la gana. No es así, ¿no? Son cosas mucho más profundas, y la verdad yo en internet veo bastante sobre psicología, ¿no? En memes, bueno, frases de autoayuda todo el tiempo en Facebook o en Instagram, y a veces me parecen bien, no me parece bien que la gente comparta eso, y a veces me parece como que, bueno, es muy sencillo, no es tan sencillo, ¿no? O sea, está un poco más o menos presentado como si fuera muy sencillo salir de una depresión, pero no es así, ¿no? Y a nosotros nos gusta basarnos en evidencia científica, obviamente, ¿no? Y también nuestra experiencia en psicoterapia. Bueno, yo tengo también experiencia más en investigación que en psicoterapia, pero mi amigo Clever sí tiene bastante experiencia, y bueno, entonces empezamos a hablar del tema de hoy, ¿no? Si quieres, puedes presentarlo tú, Clever, ¿de qué vamos a hablar hoy en este Bueno, podcast? como primer tema, el primer elegido para este podcast es, bueno, el tema de la depresión. Un tema bastante complejo, bastante complicado, una de las principales enfermedades en cuanto a la salud mental y salud en general, que afecta pues a muchísimas, más de 800 millones de personas en el mundo que padecen de depresión, tanto ya sea leve, moderado o grave. Eh, y es un tema a considerar bastante. No se le toma mucha importancia muchas veces, no sabemos a veces identificarla. Suele pasar que se confunde con otro tipo de enfermedades, o incluso pues eh, simplemente se lo estigmatiza y listo. O sea, ya eh, es un caso psiquiátrico y punto. O sea, no se le da mucha apertura, no se habla mucho del tema. Entonces, hay que un poquito hablar de esto, hay que un poco ir conociendo los temas, hacerlo un poquito más público, como para que la gente comience un poco a ir detectando esto, a aprender a comprender cuando una persona está pasando por algo así, qué se puede hacer, cómo se puede intervenir, cómo se puede ayudar. Eh, y bueno, por eso trataremos un poquito de analizar casos así de
de personas un poco mediáticas como para que se tome un poco el ejemplo y se pueda hacer comparaciones. Eh, eso, eso como introducción. Entonces, ¿qué se puede decir de la depresión? Primero que nada, ¿cómo detectar una depresión? ¿Cómo, por ejemplo, la detectas en otra persona o cómo la detectas en ti mismo? Cuando empiezas, por ejemplo, a sentirte triste, a sentirte un poco decaído, eh, puede ser que cuando te levantes y empieces un nuevo día, no quieras levantarte de la cama, no quieras empezar el día, no tengas ganas, no tengas esa fuerza que anteriormente tal vez tenías. O sea, notas que hay un cambio, ¿no? Por ejemplo, en esa motivación, ¿no? De empezar el día. Y también, bueno, qué otras características tiene la depresión? Podemos decir, por ejemplo, que se pierde interés en actividades que tal vez antes a uno le interesaban y se empieza como a sentir, se empieza a sentir que ya no es la misma felicidad que uno sentía antes cuando hacía esa actividad, por ejemplo, ¿no? Ya pierde uno el interés. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, sentimientos de culpabilidad, sentimientos de baja autoestima, comparación con otras personas, esta persona tiene esto y lo otro y yo no, como así son los primeros como señales de que, ok, algo puede andar mal, ¿no? Y bueno, ¿cómo se detecta la depresión en otras personas? Es muy difícil porque uno siempre como que se quiere mostrar para afuera como que como que si todo estuviera bien, ¿no? ¿Cómo detectarías tú, Clever, por ejemplo, que un amigo tuyo o alguien que tú conoces tal vez pueda estar sufriendo de una depresión? Cuéntanos. Bueno, principalmente hablar de depresión pues, es hablar de decaimiento, o sea, en todo sentido, no solamente en la parte emocional, también en la parte física. Entonces, muchas veces se empieza a evidenciar que hay un decaimiento físico en la persona. Se empieza a notar descompensación. Y es cuando preguntamos generalmente, ¿estás durmiendo bien? ¿Estás descansando bien? Porque está ligado bastante el tema del sueño con la depresión. Y también buscar un detonante emocional. O sea, puede que haya ocurrido algo, algún acontecimiento que a esta persona le está afectando a nivel emocional, como para que haya este bajón. Suele darse bastante con el duelo. Cuando las personas están atravesando duelo, pues puede que llegue a un estado de depresión. Eh, Mm. es un poquito más como que fácil poder llegar a detectar que puede haber un indicio de depresión. Hay personas que no lo muestran tan fácilmente. Esos son casitos un poco más difíciles como para poder intervenir. Personas que simplemente no quieren abrirse a los demás, no quieren que se sepa lo que está ocurriendo, se aíslan. Eh, y ese también es un factor, el que una persona se aísle, ya no lo veas tanto como antes, ya empiece a tener otro estilo de vida y tú las pocas veces que sabes de esta persona, pues lo encuentres un poquito más decaído, un poquito más negativo como para abrirse, expresarse y mostrar el interés que mostraba antes. Ujú. Exacto. Claro, si uno conoce bien a la persona, es tal vez un poco más, bueno, no fácil, pero se podría decir que uno se da cuenta un poco más rápido, ¿no? Que la persona tal vez ha cambiado en muchos aspectos. Por ejemplo, la persona está en casa y ya no sale como antes, aunque ahora en estos tiempos de corona es medio difícil, ¿no? Decir, bueno, la persona se aísla, en estos tiempos todos nos aislamos, pero bueno, precisamente por eso también es importantísimo hablar sobre este tema, ¿no? Porque también el aislamiento que en esta pandemia todos tenemos que sufrir puede también causar a largo plazo cuadros así, ¿no? Y se conoce de muchos casos, como tú dijiste, de personas famosas que se han suicidado, también cantantes, actores, que, bueno, también el vocalista de Audioslave, una banda que tanto nos gustaba en la universidad, también se ha suicidado. La vocalista de Cranberries, bueno, terrible, ¿no? O también de Limp Bizkit, no, o El Linkin caso, el caso Park. sí, Chester. El caso más sonado y el más controversial, el que más nos impactó de pronto, es el de Robin Williams, un comediante que Mm, daba tanta alegría a las personas
que se veía tan exitosos, tan fuerte a nivel emocional, y de repente nos enteramos que tenía depresión y se suicidó. Ahí es difícil, bueno, no sé los amigos cercanos a él cómo lo habrán visto, pero lo que él mostraba públicamente pues era una persona muy diferente. Ahí es un poco Exacto. difícil poder detectar que esta persona está pasando por un episodio depresivo de pronto grave y, y bueno, que necesita ayuda. Exacto, exacto. Y también, bueno, también los cantantes y bueno, nosotros solo de los famosos, claro, solo conocemos y cómo se muestran ellos al público y obviamente siempre se van a mostrar bien, ¿no? Porque quieren ser famosos también, o sea, quieren que su fama continúe y por eso tal vez, no sé, no sabemos si las personas en el entorno de Robbie Williams sí se dieron cuenta y de repente, no sé, tal vez no pensaron que iba a llegar a tanto, ¿no? Pero también el tema del suicidio, podemos también tomar esto como pauta para adentrarnos un poco más en el tema del suicidio. Es un tema muy, muy serio, ¿no? Como psicóloga en psicoterapia, también hay que tener los ojos bien abiertos y darse cuenta de si porque la persona muchas veces no dice que tiene pensamientos suicidas o los oculta. Igual, o sea, mi mayor miedo como psicoterapeuta es que un paciente mío se suicide y yo no haberme dado cuenta. Por eso a nosotros nos entrenan en psicoterapia para reconocer esos pensamientos suicidas. Y hay una cosa muy distinta, o sea, de pensamientos suicidas es de verdad la intención de suicidarse, ¿no? O sea, hay que también un poco diferenciar, ¿no? Una cosa es tener pensamientos suicidas, decir, sería mucho mejor si no estuviera aquí más y no tendría que sufrir más y quiero huir de estos problemas, ¿no? Que puede ser que a todos nos haya pasado alguna vez, ¿no? Que pensamos, sería mejor que no estemos aquí. Pero eso no significa con ese pensamiento suicida que ya va a haber la intención de verdad, o sea, a, hacer este acto, ¿no? Suicida de, no sé, planear cómo te vas a suicidar, por ejemplo. Esas cosas van mucho más allá, ¿no? Entonces, es como una cadena de sucesos hasta que de verdad la persona se suicide y hay que saber reconocer para poder también parar el proceso y decir, ok, hablar sobre el tema con esa persona, ¿no? Y bueno, es mi mayor miedo, no sé cómo lo veas tú, Clever. Es algo muy triste perder a un paciente por un suicidio, también obviamente perder un familiar por un suicidio. ¿Qué le podemos decir a esas personas en, no sé, que tienen en su entorno familiar o en su entorno de amigos una persona que, bueno, tiene depresión y uno tiene miedo que tal vez se pueda suicidar? ¿Qué le podemos decir a esas personas como psicólogos? Bueno, tú lo estuviste mencionando. Difícilmente una persona de un momento a otro se suicida. O sea, las personas empiezan a planificarlo, empiezan poco a poco a mostrar patrones donde ya empieza a haber ese pensamiento. Y pues eventualmente lo van a ir concretando. Rara vez ocurre este episodio maniacal en el cual simplemente tomaron la decisión y ocurrió. Suelen dar señales de, de que buscan un poquito de atención, de ayuda y no se las brindaron, pues pasan a una siguiente fase, por decirlo así, en el que van jugando un poco más con el tema de, de cometer un acto así. Entonces hay que estar pendiente de eso. Y las recomendaciones siempre son, está en la guía MHGAP de la OMS, el acompañamiento. O sea, siempre le pedimos a las personas que ya tienen identificado en caso de depresión que esta persona no puede estar sola. Esta persona tiene que estar siempre eh, acompañada de algún familiar, de algún amigo. Siempre hay que estarles en contacto con ellos, preguntándoles cómo se siente, no tanto invadiéndoles su espacio ni forzándolos, pero por lo menos estar pendiente de ellos. Y si ellos tienen algo que comentar, pues dejarlos que hablen, sí, y claro. Simplemente eh, permitirles ese espacio de escucha, que es muchas veces el que damos nosotros, el que brindamos nosotros, el espacio de escucha, el que tanto les hace falta a ellos. Y de pronto no los encuentran en su contexto
en su medio. Quiero comentarte algo. Ya, está bien, yo te escucho. Dice, no, lo que pasa es que... sí, a mí también pasó. Entonces el otro empieza a hablar y ya no lo dejó hablar al otro. Entonces, ese espacio de escucha a veces es muy importante. O sea, dejar que hable, que desarrolle el tema, sin nosotros ejercer ningún tipo de comentario, al menos de manera preliminar. Dejar que desarrolle su idea y después pues ya empezar a compartir. Exacto, mucha empatía, escuchar activamente, ¿no? No significa empezar a hablar, sino escuchar activamente es de verdad dejar hablar a la otra persona, ¿no? Y de verdad con mucha empatía. Es un poco duro, ¿no? Es un poco duro escuchar, aguantar sentimientos negativos de otra persona, pero es muy importante de verdad aprender a ser empáticos y a poder escuchar activamente a una persona que te está compartiendo sus sentimientos negativos, y es difícil, ¿no? Uno tiene que en ese momento de verdad un poco resistir, porque obviamente uno, o sea, una persona depresiva transmite esos sentimientos negativos a la otra persona, y o sea, para ayudar a esa persona, la mejor forma de ayudar es reaccionar empáticamente, escuchar, dar ese espacio a la persona para poder soltar esas emociones negativas que está guardando tanto, ¿no? Y sobre todo precisamente por eso, porque esa persona sabe que la otra persona tal vez se va a incomodar, porque o sea, el principal pensamiento de una persona con depresión es: voy a hacer sentir mal al otro y no quiero ser una carga, ¿no? Entonces eso es importantísimo, o sea, escuchar activamente, dejar hablar para que la otra persona de verdad sienta, ok, esta persona me escucha, esta persona está interesada de verdad por lo que siento y no me hace sentir que como que soy una carga o como que la incomodo, ¿no? Uh-huh. Entonces, Y aunque sea... posteriormente, Uh-huh. pero, y posteriormente ya empezar a trabajar en autoestima, o sea, en que esa persona reconstruya su forma de ser, que no se sienta que no tiene motivos para vivir. O sea, empezar a motivar, que esa persona sepa que por el simple hecho de estar vivo ya es importante, que empiece a reconocer sus méritos, de qué está hecho, qué es lo que ha logrado, eh, y que sepa que la felicidad le tiene que venir primero de él. O sea, el 50% de nuestra felicidad viene de nosotros mismos. Después vienen los amigos, la pareja, la familia, los hijos, todo lo demás es un complemento en nuestras vidas. Porque hay personas que dependen mucho de los demás, dependen mucho de otros factores. Y esas cosas son hasta cierto punto pasajeras, entonces llegan estos bajones. Pero si uno tiene su estima bien construida, uno sabrá que tenga ganancias, tenga pérdidas, acá siempre va a tener una base por la cual va a tener ese motivo de vivir. ¿Ya? Hay que Exacto, trabajar en eso. exacto. Eh, exacto. Por ejemplo, se me ocurre un caso, ¿no? de un paciente que de verdad toda su vida está dedicada a servir a los demás, lo cual a mí me parece obviamente algo muy bueno, ¿no? Pero hay muchas personas que de verdad eh, tal vez un poco, es un poco fuerte decirlo así, pero que son un poco dependientes de los demás, y que los demás, o sea, dar todo para las necesidades de otros en vez de pensar de verdad en qué necesito yo, ¿no? Tal vez porque tuvieron una infancia un poco dura y nunca sintieron como que, no sé, que sus necesidades eran importantes, sino más bien eran la necesidad de otros importantes, por ejemplo, con frases como: mira, ¿qué dirá la gente? No hagas esto. Entonces uno aprende que, bueno, mis necesidades no son importantes, es importante lo que piense la gente, es importante, por ejemplo, las necesidades de otras personas, ¿no? Perdón si no vocalizo bien, a veces hablo muy rápido, espero que me entiendan. Bueno, y este paciente, bueno, le costaba bastante tener idea de qué son sus necesidades, qué es lo que necesita para ser feliz, ¿no? Hay muchos casos que una persona nunca aprendió de verdad a ver qué es lo que de verdad necesito para ser feliz, qué es lo que de verdad me llena, ¿no? Y es difícil, entonces no es, ¿cómo se dice? O sea, no es sorpresa que entonces se desarrolle una depresión, ¿no? Porque la persona nunca ha aprendido a saber qué necesidad es la que yo tengo, la que yo quiero, y cómo me hago feliz yo, independientemente de otros, ¿no?
Entonces, es un proceso de aprendizaje, un proceso duro, darse cuenta de eso, que le faltó como un paso en el desarrollo muy importante que es, por ejemplo, saber de tus propias necesidades, ¿no? Y saber que también son importantes, lo que tú necesitas, lo que a ti te haga feliz. Que la persona pensaba que no era importante, ¿no? Entonces, si uno piensa que sus propias necesidades no son importantes, no es sorpresa que la depresión se vaya desarrollando cuando empieza a darse cuenta que las otras personas en verdad son para ellas y, o sea, se dejan de interesar en lo que uno hace por ellas, ¿no? No sé si me explico. Dime, Clever, Sí, si, si me olvidé no, el está bien. español viviendo tantos años en Alemania, no, no creo. Pero bueno, espero que se entienda. Sobre eso sí quería contar un poco, más que todo ya como para ir viendo qué hacemos, ¿verdad? Con personas que están bajo esto. Eh, Importante, en la página de la OMS hay datos estadísticos que siempre nos ayudan bastante. Eh, Dice que la mayor eh, cantidad de personas que se suicidan son hombres en torno, en contraposición a lo de las mujeres. ¿Por qué el hombre se suicida más? Entonces, ahí nos da un claro indicio de una necesidad de compartir, de expresar, de verbalizar las cosas que en el hombre a veces no hay, por una formación, por la formación que se nos da a veces, de que el hombre no debe abrirse en cuanto a sus sentimientos hacia los demás. De pronto las mujeres suelen tener un poquito más de esa motivación como para decir, bueno, me pasa esto, me pasa lo de acá. En cambio el hombre menos. Entonces tiende a guardar más, y eso pues desarrolla este tipo de conductas que nos llevan a situaciones eh, innecesarias, que no son las más adecuadas, ¿verdad? Como los comportamientos suicidas, intentos autolíticos, etcétera. Entonces, ahí está una de las claves, hablar, dejar salir esa sensación, ese sentimiento, esa frustración, lo que está ocurriendo, compartirlo. Y para que eso se dé, muchas veces nosotros tenemos que brindar esa confianza para que la persona diga, bueno, te quiero contar algo, me puedes escuchar? Exacto, exacto. Importantísimo para todas las madres de niños, que también, bueno, es una diferencia también cultural, ¿no? En Latinoamérica, me imagino que es mucho más de que los niños no tienen que llorar, las niñas sí, y eso, y importantísimo, ¿no? Que así el hecho de que sean niños, igual es válido que los niños expresen sus emociones, ¿no? Bueno, digo, ¿no? Porque soy igual yo misma mamá de 2 niños, entonces por eso ahorita se me ocurrió importantísimo, así sean niños, dejar que expresen sus emociones y que sean transparentes con ellas. Y sí, bueno, creo que se nos acaba el tiempo, ¿verdad, Clever? Un poco, hay Sí. que un poco también concluir, ¿no? ¿Qué queremos dejar como mensaje tal vez a la audiencia? Bueno, muchas gracias por escucharnos, ¿no? Eh, ¿Qué queremos decir como mensaje final? ¿Qué tips y consejos de autoayuda podemos dar para tal vez, primero que nada, conocer qué es lo que de verdad necesito para un poco explorarse, autoconocerse? Si uno se encuentra en una etapa depresiva, tal vez después de una pérdida grande de algún familiar, como tú dijiste, ¿no? En un proceso de duelo, o así una depresión por algún problema tal vez que ya haya sido crónico. Bueno, hay muchas razones por las cuales uno puede tener la depresión. ¿Qué tips podemos dar? ¿Qué tips, consejos de autoayuda podemos dar? Bueno, yo quería, a manera de conclusión, pues rescatar algunas cositas de lo que se ha hablado aquí y de otras cosas, pues bueno, que se ha escuchado bastante. Primero que nada, el asunto de la depresión es un asunto bastante complejo, no es para tomarlo tan a la ligera. Últimamente en la cultura general, en la música, se habla bastante
ay, la depresión, me dio la depresión por aquí. Hay canciones famosas que hasta el año pasado sonaban bastante, que hablaba de depresión. Ujú. Pero no se lo toman muy a la ligera. O sea, no es tan simple como que estoy triste, ya, eso es depresión. No, me dio la depresión y vamos a, qué sé yo, a tomarnos unos tragos y se acabó. No, el trago deprime. Y eso es un tema que lo tenemos que hablar después, el asunto de las drogas. Beber para curar una depresión, no, no es la salida. Tenemos que aprender a detectar signos de depresión. Depresión, un estado de decaimiento a nivel general, tanto emocional como físico. Empezamos a darnos cuenta cuando una persona está en un estado de depresión, en un episodio depresivo, cuando empieza a decaer tanto física como emocionalmente. Identificar eso es muy importante también. Poder identificar si hubo un detonante emocional, una pérdida, algo por el estilo. Luego de eso, saber que esa persona tiene que eh, estar acompañada. Esta persona tiene que tener algún tipo de descarga emocional sobre esto que le está ocurriendo. Si no ocurre eso, empezará a desarrollar patrones en los cuales ya empieza a planear un suicidio. ¿Ok? Y empieza a dar pistas de esto. Y si no nos damos cuenta de eso, pues eso va a seguir continuando hasta que ocurra el acto que no queremos que ocurra. ¿Ok? Y muy importante, cuando ya decidimos que le vamos a dar este espacio a esta persona, que vamos a ayudarles, escuchar empáticamente, o sea, escuchar realmente lo que nos va a decir sin juzgar, sin entrometernos en la conversación, sin querer imponer nuestra opinión, no, simplemente dejar que desarrolle su idea para después ya comenzar nosotros a dar una opinión nuestra, trabajar en autoestima, ayudarle en ese tipo de cosas, motivación. Eh, pero sabiendo darle el espacio que esta persona necesita. Exacto. Has resumido, creo, todo lo que hemos dicho ahora y bueno, me parece un súper buen resumen. Em, ¿qué más podemos decir? ¿Cómo, o sea, ya dijimos un poco cómo detectar su suicidalidad, ¿no? Uno está, por ejemplo, un poco más decaído que antes, físicamente, emocionalmente, se nota un cambio. Y en estos tiempos de pandemia, difícil no dejar solo a una persona, porque muchas personas viven solas y tienen que confinarse, no se puede salir. Bueno, en Ecuador ahora un poco están más, un poco más, no tan estrictos como acá. Acá de verdad hay confinamiento. Pero, ¿qué se hace con una persona que vive sola en pandemia? ¿Cómo hacemos para que esa persona no se sienta sola? ¿Qué se le puede aconsejar, por ejemplo? ¿Se puede seguir conectado telefónicamente o por estas vías en Zoom online o en redes sociales, ¿no? Por ejemplo. ¿Se también serviría o Por cómo quería? supuesto. Ujú, Yo pienso que hasta una simple carita feliz que le mandes por texto a una persona podría ser la diferencia ujú. entre, entre algo, algo, algo terrible o un cambio. Ok. Es significar mucho para una persona un saludo, así sea por medios electrónicos donde no haya tanto contacto humano. Exacto, o sea, no tanto presencialmente, no dejar solo a una persona, sino también telefónicamente, o sea, pero que la persona se dé cuenta que no está sola, que la persona se dé cuenta, oh, esta persona de verdad está interesada en mi bienestar, ¿no? Y de verdad no estoy sola y tal vez le haría mucho daño a esta persona si me hago algo o me suicido, ¿no? Tal vez. Sí, y Ujú, incluso ya como consejo, así en general, o sea, no solamente con personas que vemos que están mal, aprendamos a valorar a las demás personas por sus habilidades. A ujú. veces sabemos quiénes son el más habilidoso en el grupo, esto, pero no se lo decimos. Ya creo que sí sería bueno empezar a practicar más eso, decirle a las personas qué nos parece importante de ellos, porque eso puede significar mucho para todos ellos. ¿Y qué le podemos decir a las personas que tienen una depresión o que tal vez al escucharnos se dan cuenta, ok, yo sufro de depresión? ¿Qué le podemos decir a ellos para que tal vez ellos puedan encontrar un espacio, ¿no? Para hablar, para expresarse, para comunicar que están mal. Tal vez si de verdad hay pensamientos suicidas o planean el acto, de verdad hay que buscar ayuda psicológica, ¿no? Ayuda de un profesional. Y cuando uno piensa, bueno, no estoy pensando en hacerme algo,
¿qué puede hacer esa persona para tal vez subir un poco su estado de ánimo? ¿Qué le podemos decir, por ejemplo? Primero, yo diría un poco tal vez para autoconocerse, hacer tal vez un análisis de qué problema me tiene así o cuál es la razón para mi tristeza, por ejemplo, ¿no? Y tal vez mirando esas emociones, bueno, puede ser un poco doloroso, pero tal vez enfrentándose a esos asuntos y tal vez, claro, no solo, pero acompañado con alguien y hablar con alguien sobre el tema, eso ya puede resultar en un mejor estado de ánimo, ¿no? Porque de verdad el apoyo social creo que es lo más importante para una persona que está sufriendo de una depresión. Es creo que lo más fuerte, ¿no? Tener un apoyo social. Y eso ya, bueno, lo hemos dicho, ¿no? Y ¿hay otra cosa más que tú le podrías aconsejar a alguien que está sufriendo de una depresión, Clever? Es un poquito, bueno, de más, es decir, busquen ayuda, que sí la hay. Pero más que busquen ayuda, yo les diría, den el primer paso, porque es difícil. Es difícil dar el primer paso para conseguir este tipo de información, de ayuda, tanto en el sector público como en el sector privado. Hay opciones, tienen opciones, acá en Ecuador existen, pero muchas veces no lo intentan, no lo dicen, no es necesario, no. O ya será para la próxima semana o tal ocasión en la que tendré más tiempo. No hay situación ideal. Háganlo. Simplemente den el primer paso, que ese es el más difícil de dar. Exacto. Bueno, me suena como las últimas palabras de nuestro podcast. Me encantó. Muchas gracias por tus consejos y por tu participación, Clever. Y bueno, nos despedimos, ¿no? Ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por escucharnos y nuestros datos de contacto en Instagram, sidoxia.blog, en Facebook, Sidoxia, y también la página donde están mis artículos y los artículos de Clever y también los artículos de otros profesionales de psicología de Guayaquil, sidoxia.blogspot.com. Muchas gracias, Clever. Nos vemos. Chao. Esperemos que Chao. sean más capítulos y más personas que se unan. Exacto, por favor, escríbanos sus sugerencias y por si les interesa algún tema, también díganos para nosotros prepararlo, ¿no? Muchísimas gracias.